Bendiciones a todos nuestros oyentes. Hoy es un día más de vida que nuestro Dios nos ha concedido para poder disfrutar. Cada miércoles compartimos este podcast semanal del Ministerio de Meditación Bíblica. Los pasajes que compartimos corresponden al calendario del devocional que como ministerio estamos ofreciendo. El material se llama Palabra Diaria y está disponible en 2 versiones, impreso o digital. Ya estamos terminando el día de hoy de meditar en el libro de Esdras. Y hoy comparte el pastor Joel Albores el capítulo 10, versículos 16 al 44. Como siempre, comenzará con la lectura del pasaje y luego una breve reflexión. Orando al Espíritu Santo, que sea nuestro guía en este momento, dejamos el lugar a nuestro hermano Joel. Es una bendición nuevamente compartir esta reflexión con ustedes. Con este podcast terminamos de meditar el libro de Esdras. Sabemos que fue de bendición y confrontación. De hecho, así también termina el libro hoy, confrontando nuestras vidas. Hoy estaremos meditando en Esdras 10, del 16 al 44. Daré lectura en Nueva Traducción Viviente. Así que adoptaron el plan sugerido por la asamblea. Esdras escogió jefes para que representaran a sus familias y nombró a cada representante por nombre. El 29 de diciembre los jefes se pusieron a investigar el asunto. Para el 27 de marzo, que era el primer día del nuevo año, ya habían terminado de resolver los casos de todos los hombres que se habían casado con mujeres paganas. Los siguientes son los sacerdotes que habían tomado mujeres paganas como esposas. De la familia de Jesúa, hijo de Jehozadak, y sus hermanos, Maaseías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Ellos juraron divorciarse de sus esposas, y cada uno reconoció su culpabilidad presentando un carnero como ofrenda por la culpa. De la familia de Imer, Ananí y Zebadías. De la familia de Arim, Maaseías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. De la familia de Pasur, Elioenai, Maaseías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. Los culpables de este pecado de entre los levitas eran Josabad, Simei, Kelaía, también llamado Kelita, Petaías, Judá y Eliezer. El culpable de este pecado de entre los cantores era Eliasib. Los culpables de este pecado de entre los porteros eran Salum, Telem y Uri. Los culpables de este pecado de entre los demás israelitas eran los siguientes: de la familia de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Asabías y Benaía. De la familia de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De la familia de Satu, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Zabad y Asisa. De la familia de Bebai, Joanán, Ananías, Sabai y Atlai. De la familia de Bani, Mesulam, Malú, Adaía, Jasub, Seal y Jeremot. De la familia de Pahat Moab, Adna, Kelal, Benaía, Maaseías, Matanías, Besalel, Binui y Manasés. De la familia de Arim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías. De la familia de Asum, Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei. De la familia de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaía, Bedías, Kelui, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai y Jasai. De la familia de Binui, Simei, Selemías, Natán, Adaía, Magnadebai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. De la familia de Nebo, Jehiel, Matatías, Sabad, Sebina, Jadau, Joel y Benaía. Cada uno de estos hombres tenía una esposa pagana y algunos hasta tenían hijos con ellas.
Dos cosas importantes antes de comenzar a ver el pasaje de hoy es que Esdras y Nehemías son parte de la misma historia, están entrelazadas. Segundo, que el capítulo 9 y 10 de Esdras es una unidad. No olvidemos entonces lo que hemos meditado en el capítulo 9. Tanto Esdras como Nehemías nos muestran un pecado recurrente de Israel, el emparentar con paganos, el dar a sus hijas en matrimonio con hombres paganos y viceversa, tomar mujeres paganas para sus hijos. Recordando un poco la historia cuando Israel sale de Egipto, en sus 40 años de peregrinar en el desierto, un pecado constante fue la incredulidad y rebeldía, querer regresarse a Egipto y quejarse por cualquier cosa en el camino, ya fuera por la comida, el liderazgo, la sed, el calor, el cansancio, etc. Pero desde que llegan a los campos de Moab en la frontera de Canaán, en Números 25, después de la historia de Balac y Balaam, del capítulo 22 al 24, cuando Balaam es contratado para maldecir al pueblo de Israel. Vemos a Dios guardando a su pueblo de los enemigos, ya fuera en batalla, Dios dándoles la victoria, o Dios peleando por ellos y destruyendo al ejército como el de Egipto, o protegiéndolos de maldiciones como las de Balaam, etc. Pero el enemigo encuentra la manera de cómo hacer que caigan y pequen contra Dios, tentándoles en algo que ellos deseaban. Si un ataque externo no da resultado, la mejor forma de destruirlos es un ataque interno, que ellos mismos dejen entrar el pecado, que comiencen a convivir con el mundo y que finalmente vivan como ellos, adoren a sus dioses y que su forma de pensar y ver las cosas no sea determinado por la palabra de Dios, sino por este mundo. Entonces, a partir de Números 25, con lo que Israel tropezará una y otra vez es con este pecado, emparentar con los paganos y adorar a sus dioses. En Esdras 9, algunos líderes van con Esdras y le informan de que nuevamente el pueblo se había mezclado con mujeres paganas. Esdras y los que tenían temor de Dios se angustian mucho por ello. Esdras se humilla delante de Dios y ora confesando el pecado de ellos como pueblo, recordando que esta fue la causa por la que Dios los había entregado a cautiverio en Babilonia, pero que la misericordia de Dios había sido sobre ellos al permitirles un remanente que pudieran regresar a Jerusalén y tener libertad. Pudieron construir el templo, pero ahora avergonzado e indigno de estar en la presencia de Dios, Esdras clama por perdón. Pero no bastaba solo con orar y pedir perdón, había que tomar cartas en el asunto. Se debía actuar, tomar decisiones y hacer cambios, dolorosos pero necesarios. Y es lo que nos narra el capítulo 10 de Esdras. Secanías anima a Esdras. Él reconoce el pecado como pueblo, pero debemos pensar aquí que un pecado personal contamina al pueblo. En este caso era el pecado personal y que muchos habían caído en lo mismo, no solamente de una persona, sino de muchos. Entonces, el pueblo al aceptar o incluso al guardar silencio eran partícipes de un pecado como comunidad. De hecho, termina el libro haciendo una lista de los que pecaron, y aunque podríamos pensar que, viendo el número de los que se habían casado con paganas, en realidad eran pocos a los miles que habían regresado. Pero hay una idea central aquí. El linaje santo se debe mantener santo. Un poco de levadura leuda toda la masa, como dice Pablo. Sin embargo, llama la atención que el libro de Nehemías termina de la misma manera, un pueblo que nuevamente se mezcla con naciones paganas. Pero mismo Secanías afirma que aún hay esperanza. Confiaban en un Dios misericordioso, pero había que tomar medidas. Lo primero es convocar a una asamblea. Después de que todo el pueblo reconoce su pecado, la acción que deben tomar es despedir a las esposas paganas y los hijos nacidos de esas relaciones. Todos estuvieron de acuerdo con adoptar esas medidas, nos dice el versículo 16 y 17. Todos aceptan e investigaron y resolvieron el asunto en 3 meses. Aunque también algunos no estuvieron de acuerdo, incluso apoyados por algunos levitas, nos dice el verso anterior, el verso 15. Pero se debían tomar medidas. Por supuesto que no se hizo a la ligera. Investigaron cada caso y se resolvió cada uno de ellos. La lista comienza con algunos sacerdotes. Ellos como líderes debían poner el ejemplo. Dice el verso 19, ellos juraron divorciarse de sus esposas y cada uno reconoció su culpabilidad presentando un carnero como ofrenda por la culpa.
podemos ver aquí algo muy importante. No se trata solo de reconocer su pecado. Se presentó un sacrificio por ese pecado y tuvieron que tomar una decisión dolorosa: despedir a sus esposas y a sus hijos, a los cuales seguramente amaban. 3 cosas que hicieron: reconocieron su pecado, juraron divorciarse y ofrecieron una ofrenda. En los versos 23 al 25 menciona a cada grupo: levitas, cantores, porteros y del pueblo en general. Pero hay una frase en cada uno de ellos: los culpables de este pecado. Hay una culpa y es por lo que debían hacer un sacrificio. Vemos que desde los líderes, sirvientes del templo y el pueblo en general eran culpables de este pecado. Nosotros también pecamos delante de Dios y de igual manera debemos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y separarnos de él. Pero también hay un sacrificio por el pecado. Agradecemos a Dios por Jesucristo. Él fue el Cordero que pagó por nuestro pecado. Ya Cristo fue sacrificado y pagó en lugar nuestro. Pero ahora nosotros debemos arrepentirnos y abandonar ese pecado. Podemos pensar: ¿qué pecado hay en mi vida al cual debo renunciar? Pero vemos que había que tomar decisiones difíciles y dolorosas. En nuestra vida es de igual manera. Debemos renunciar a amistades, relaciones, deseos personales, prácticas, actitudes, etc. Todas esas cosas que nos alejen de Dios y contaminen nuestra vida. Anteriormente había genealogías mostrando a los que habían regresado del cautiverio y normalmente agradecemos a Dios y decimos que Él nos conoce por nombre. Pero ahora vemos que hacen una lista de cada uno de los que pecó. También los que pecan son conocidos uno por uno y son reprendidos. Ahora bien, ¿qué relación tiene esto con la idea central del libro? La idea central de Esdras y Nehemías es la restauración de un pueblo que estaba cautivo por su pecado. Dios mostró misericordia y guardó un remanente, permite que regresen y quiere restaurarlos. Entonces, ¿qué relación hay con la restauración del templo, del pueblo, de las murallas, del culto a Dios? Este caso de matrimonios mixtos. La restauración del templo y del culto y de la vida espiritual de un pueblo no es solamente parcial. De hecho, Dios los había separado de las demás naciones. Una restauración no es posible si ellos nuevamente se mezclan y se contaminan de donde Dios los había sacado. Recordemos que históricamente esta unión con paganos es lo que llevaba al pueblo a abandonar a Dios y a adorar a los ídolos. Esa contaminación era gradual, ya que los hijos de esas relaciones ya no tenían el mismo temor de Dios y eran guiados por uno de los padres hacia los ídolos. Y en cada generación era peor, hasta que abandonaban totalmente a Dios. Pero tanto Esdras como Nehemías terminan mostrando a este pueblo mezclándose con los paganos nuevamente. Entonces, la idea que nos quiere dejar Esdras es que la restauración no se había completado, pero aún hay esperanza. Y de hecho, el Antiguo Testamento termina dando la esperanza de la venida del Mesías. Es el que va a traer la restauración plena de nuestra vida, del templo y del verdadero culto a Dios. Jesucristo trajo esa restauración completa, esa restauración plena. La identidad del pueblo de Dios estaba en riesgo y Esdras y Nehemías procuraron guardar esa identidad y santidad. Pero de igual manera vivimos en un tiempo donde la iglesia es atacada, externa e internamente, y está perdiendo su identidad y santidad. Es nuestro papel y obligación, al igual que Esdras, no permitir que el linaje santo se mezcle con el mundo, en relaciones mixtas, en prácticas, costumbres, ideologías, pecados, etc. Esdras es un llamado a mantener nuestra identidad como pueblo de Dios. Este libro trae implicaciones prácticas para nuestra vida. Jesús quiere hacer de cada uno de nosotros y de su iglesia un templo en el que Dios pueda habitar, pero debemos ser un templo santo. Primero, agradezcamos a Dios por su misericordia y porque Él guardó un remanente de su pueblo. Nosotros somos ese remanente. Nos sacó de la esclavitud y está restaurando nuestra vida. Pero también hemos pecado. Entonces, ¿qué pecado debemos reconocer y arrepentirnos? ¿Qué cosas
¿Qué pecados, prácticas debemos abandonar? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Pero algo más. Confiemos en la misericordia de Dios. Y como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios bendiga nuestras vidas, esperando que esta reflexión nos lleve a tomar decisiones y cambios que realmente sean movidos por el Espíritu de Dios. Bendiciones. ¿Cuál fue el mensaje que Dios nos ha dado a través de este libro de Esdras que terminamos de meditar el día de hoy? Mañana comenzamos a meditar en el Evangelio de Lucas. ¿Qué les parece si una vez más nos proponemos a meditar en este Evangelio para descubrir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestro diario vivir? Recuerden que en el mes de febrero inicia un nuevo semestre de la Escuela Bíblica Esdras. Solicita información por los diferentes medios de contacto y con gusto responderemos todas tus dudas. Les pedimos oración por las diferentes actividades que el Ministerio está preparando para este año 2025. Puedes encontrarnos en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube como Meditación Bíblica México, o también puedes escribirnos al siguiente email, meditacionbiblicamx@gmail.com. Dios lo bendiga y hasta la semana que viene.